Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles, para valorarles las cosas que trae la actualidad, la nacional y la internacional. Eso sí, aquí hay algunas diferencias respecto de otros medios de comunicación. Aquí nos rige un principio general, que es el de las libertades de los que vienen y opinan para ustedes, y dos principios que nos autoimponemos los periodistas de la casa, que son el rigor y la valentía. Con esas premisas hacemos esto, y los que no quieran participar de esos criterios, que sigan haciendo esto que yo llamo la voz de su amo televisión, que a nosotros nos va fenomenal. Cuantas más televisiones la voz de su amo haya, mejor para todos, especialmente para nosotros. Bueno, hoy quiero empezar esto de forma optimista y les tengo que contar, ya saben que hubo un acuerdo en Arabia Saudí entre Ucrania y Estados Unidos para ver si 30 días de paz fueron o no posibles en el frente con los rusos y tal. Ya saben que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dijo que bueno, iba a ir a consultas a Moscú para ver si podían o no tener una conversación Putin y Trump, Trump y Putin, que a lo mejor se celebra esta misma noche o tal vez mañana, pero quedaba, ya estaba todo claro, todo transparente y conocido, y quedaba saber qué opinaba Putin. Putin ha guardado silencio hasta el día de hoy, en el que ha dicho dos cosas un tanto contradictorias. Por un lado, que él está a favor de un alto el fuego de 30 días, pero que hay ligeros matices. Bueno, pues aprobada la mayor, ya veremos si el resto se puede resolver, en lo que ya pocos dudan que puede ser un gran éxito de la diplomacia norteamericana de la administración de Donald Trump. Quizás no nos ha gustado la manera de conseguirlo, pero desde luego no hemos estado tan cerca de la paz en Ucrania en 3 años y han negociado muchos, pero todos han fracasado. Esto es así. Bueno, y en nuestro patio hay que estar muy al día, muy al loro, así es que extremen la vigilancia porque tenemos muchas cosas pendientes, todas ellas conectadas con, digamos, el chapapote corruptivo del gobierno de Pedro Sánchez. Y para que nos queden claros algunos detalles que en el futuro van a ser importantes, nos ha acompañado Luis María Pardo, que es presidente de Justitia Europa y que sabe de estos casos el 100%, ¿no? O casi. Muchas gracias por tenerme aquí, Xavier, un placer. Vamos a ver, si le parece a usted bien, vamos a empezar por el hermano. El hermano guardaba silencio al pasar por el Pilar, pero resulta que al pasar por Badajoz ha vuelto a dar que hablar. Que ya no es hermano, sino que es hermanísimo. Hermanísimo. Y no porque lo digamos ni usted ni yo aquí, me gusta más, sino porque lo dice la Unidad Central Operativa. El hermanísimo. El hermanísimo va a tener que volver a pasar por el juzgado y aparecen unas nubes muy amenazadoras, porque resulta que 2 altos cargos del socialismo de Pacense se cruzaban correos antes de darle la plaza como jefe de artes artísticas en la Diputación. Se cruzaban correos, hay que buscarle a este una ubicación estable. Escribe tú a estos del Airbnb para que diles que sabían que le iba a caer el chollo. Bueno, aquí lo que sucede es que en la declaración que hay de una de las personas que está involucradas como testigo, ¿no?, en uno de los conservatorios, que es la señora Yolanda, ella en sus declaraciones, ¿no?, que son públicas, notorias, han salido en los medios de comunicación, le viene a decir que le han borrado los correos. Que le han borrado los correos corporativos no están. Entonces la jueza, donde además estuvimos aquí con usted ese día, diciendo pues las dificultades que entrañaba este procedimiento, porque el tráfico de influencias y la prevaricación es difícil de acreditar, pero yo creo que la jueza cuando escuchó eso dijo, bueno, pero es que ella también dijo que los tenía en el correo privado, y ahí se le encendió la luz. Y yo creo que les pilló con el carrito de los helados, porque habían hecho una estrategia que era buena para intentar absolver al hermanísimo, pero falló una de las personas, que fue Yolanda. Y Yolanda reconoció que al parecer tenía o encartaba con los emails privados. ¿Y qué hizo la jueza, la magistrada? Pidamos los emails privados. Claro, cuando la UCO ha investigado los emails privados, ha saltado absolutamente todo.
al saltar absolutamente todo, ahora conocemos cómo esto se remonta al año 2016 y donde además se empieza a hablar de que esta persona, que el hermanísimo, con el tema del alojamiento, pues ya estaba buscando incluso, antes de que se le hubiera dado la plaza, bueno, que se iba a ir a vivir a Badajoz, aparte de otra serie de situaciones que se están produciendo en ese informe y que ya están publicando en los medios de comunicación y que la verdad es que dejan muy, muy mal todo lo que ha pasado en Badajoz. Además, la jueza amplía 2 delitos más lo que sucede y introduce una tercera persona como es Carrero, que era ese asesor, ¿no?, que estaba en Moncloa, sale de Moncloa sale todo, porque también salía María Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? Entonces, Álvarez, perdón, de ahí sale todo. Entonces, este asesor, ¿qué papel tenía? Querido hermanito, etcétera, 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 y ahora imputado. Imputado, vienen a declarar y cuidado, vuelven a declarar todos los testigos que declararon la última vez. Y dice la jueza a que aclaren todo esto que hemos tenido conocimiento a través de estos emails y que nadie de ellos o no se acordaba y han perdido la memoria o no se quisieron pronunciar. Pues tienen que volver al juzgado y vamos a ver qué sucede, porque aquí se van ampliando los delitos y se van ampliando las personas involucradas, ¿no? Así que, bueno, primavera difícil para Badajoz. Recuerden ustedes que el hermanísimo, preguntado en el juzgado, dijo que había encontrado este trabajo en las redes sociales. En Google, ¿no? En Google. Googleando, sí, le faltó googleando. decir. Bueno, pues cada vez esto parece que se va cerrando el círculo de tiza. Es que hay un mail, ¿no? Hay una descripción que ha salido en, no sé si era el Confidencial o... Es que dice, caso, asunto, hermanísimo. Hombre, 2016, si se seguía la teoría y la estrategia del hermanísimo, el presidente Sánchez no era presidente Sánchez, era, como decía Carmen Calvo, Pedro. Entonces, ¿por qué era el hermanísimo? ¿Qué sabían ustedes? ¿No? ¿Qué hay detrás? Yo creo que la jueza está realizando una instrucción verdaderamente magnífica. Creo que en el mes de abril este procedimiento, una vez que se tomen estas declaraciones y con ese nuevo informe que ha aportado la UCO, que está haciendo un trabajo magnífico, yo creo que en el mes de mayo perfectamente podemos ir a un acto de transformación de diligencias previas y escritos ya de acusación y sí, para juicio, sí. Antes del verano, seguro. Bueno, pues bienvenido será ese auto de transformación. Vamos con el Supremo. Leopoldo Puente, el magistrado, que ha dicho, a ver, ¿cómo es esto? Las chicas de Ábalos es como... las chicas de Charlie, ¿no? Sí. Las chicas de Ábalos tienen... No nos importa un pepino la vida sexual de Ábalos, por lo menos a mí, nada. Pero sí me importa que hayan terminado trabajando para el erario público, cobrando de empresas públicas 4, que se dice pronto. Y el magistrado Leopoldo Puente ha dicho, bueno, que vengan los de INECO, que vengan los de Traxatec y que vengan los otros del Rail no sé cuántos y que empiecen a contar quién dijo, cómo dijo y por qué se contrató a estas personas, en qué concurso, de qué forma. Vamos, que ha encartado el asunto con bastante mala uva, porque dice, y acrediten si cuando acompañaba al ministro a esos viajes de placer, resulta que ¿quién le daba permiso para no ir a trabajar? Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es importantísimo. Los viajes, o sea, ya las contrataciones serían graves, pero en el momento en el cual se está hablando de viajes oficiales con un ministro y unos permisos, entramos dentro de la malversación. Y que la malversación ya tiene unas penas que son bastante agravadas en el Código Penal. Entonces ya no nos situaríamos en una escena en donde yo creo que el ministro Puente además ha puesto una barrera y ha dicho yo todo lo que sean, todo este tema de las prostitutas, etcétera, etcétera, me voy a quedar al margen, pero atención, los viajes oficiales, yo ahí no voy a proteger a nadie, ni absolutamente nada, y lo que me pidan yo lo voy a contar. Claro, eso pone en una situación muy complicada a Ábalos, a Koldo y a Joseba, porque cómo fueron contratadas estas personas y quién las dispensó y quién les pagó los viajes oficiales. Porque ahí entonces ya no entraríamos en otro tipo de delitos, sino que nos iríamos a la malversación. Y las penas ahí son bastante graves. El magistrado instructor, que también está haciendo un trabajo verdaderamente encomiable, lo que ha venido a poner de referencia es, oiga, pero vamos a ver, pero estas mujeres y esta mujer, ¿dónde trabajaba? ¿Cuándo trabajaba?
y tráigame a mí la lista de los viajes oficiales, porque ahora yo quiero saber cómo se pagaba esto, si esta mujer trabajó en esos días, si dijo que había trabajado, pero en cambio estaba en Bucarest. En Abu Dhabi. O en Abu Dhabi, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Cogía el teléfono y fichaba. Tenían una aplicación que podía fichar en Abu Dhabi, en Madrid, en Vitoria o donde fuera. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Y quién era el responsable de eso? ¿Era el señor Joseba? ¿Era algún directivo del INECO? ¿Era alguien que dependía de esa estructura pública del Ministerio? Eso es lo que se va a saber dentro de muy poco cuando vengan todos esos informes que tienen que ser aportados a la causa. Bueno, y por último, me llama mucho la atención, es noticia de esta semana, de hace unos días, esta denuncia que se está investigando, que ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, según la cual pues alguien le habría hecho alguna oferta a Carmen Pano, la señora que llevaba las bolsas de basura a la sede de Ferraz con 90.000 pavos y tal, trama hidrocarburos, por si alguien se ha perdido, que siga las miguitas de pan. Esta señora dice que para obtener no sé qué cosas llevó una coima a la sede central del PSOE. Planta segunda, un tío bajito o alto, no me acuerdo, más alto que yo, joven, con el pelo corto. Bueno, no sé lo que acabará haciendo el juzgado, pero resulta que a Carmen Pano los abogados que parece que el PSOE ha puesto o que al PSOE le han parecido bien para que defiendan a Koldo y para que defiendan a su hermano y para que defiendan no sé qué más, le han hecho una oferta. 50.000 euros te llevas si cambias lo que has declarado hasta ahora y dices que tú no llevaste nada a Ferraz. Que no sabías lo que llevabas. Bueno, esto es muy grave, ¿no? Porque, en primer lugar, en las noticias que salen ya este mismo lunes, por parte de un diario, aparece la noticia de que presuntamente se le habrían dado o se le habría ofrecido en un despacho 50.000 euros, más allá de que variase la declaración, sino que cuando fuera a declarar ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, a la vista de que la Audiencia Nacional ya no iba a declarar, porque así se había acordado, bueno, pues que dijese que en ningún momento había visto el dinero. Es decir, que a ella le entregan una serie de sobres, pero que no ve el dinero, y hay una mención que dice, deje usted la duda. Porque en justicia, sobre todo para los jueces, cuando se deja la duda, pues siempre favorece al reo. Es decir, en caso de duda, si una persona ha podido cometer o no, el juez prácticamente se ve obligado a decir, yo no tengo todos los elementos de juicio necesarios, por tanto, ante la duda, yo no puedo adoptar la medida más gravosa para una persona que esté imputada, investigado o que esté preso. Bien, claro, esto es gravísimo, porque ¿de dónde ha salido esta operación? O sea, es decir, ¿quién ha propuesto? ¿Esto sale de Moncloa? ¿Esto sale de la defensa del Partido Socialista? ¿Sale de Ferraz? ¿Quién ha propuesto esto? Carmen Pano y su hija Leonor están demostrando todo lo que habrán hecho en su vida, yo no me voy a meter, pero están demostrando de que ellas quieren colaborar con la justicia. Porque en el momento en el cual han denunciado públicamente en el medio de comunicación, sea autoinculpa, y al parecer, y según las informaciones de Objective, dicen que informan a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO de lo que estaba sucediendo, como diciendo, oigan, miren lo que está sucediendo aquí. Bueno, por lo menos ellas intentan colaborar con la justicia, lo cual es un hecho gravísimo, que en España, ya sea la cloaca o no sea la cloaca, se cite a un testigo que tiene que declarar por una de las partes y presuntamente se le ofrezca una cantidad de dinero para no variar su declaración, sino más allá, sembrar una duda razonable a un juez instructor cuando ellas han declarado justamente lo contrario, que sí, por lo menos la madre, lleva el dinero y que ella sabe que son 45.000 euros en 2 entradas. Sí, sí, perfectamente, como si hubiera hecho el paquete. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Don Luis María Pardo, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones. Ánimo, que alguna victoria antes de que acabe la Champions vamos a tener. Yo creo que este mes de abril nos vamos a ver, aunque esté Semana Santa, nos vamos a ver muchas veces. Fenomenal, nada me gustaría más. Un placer. Placer. Hasta la próxima. Tengo yo que contarles alguna que otra cosa bastante sorprendente. El Parlamento Europeo es uno de los antros de corrupción más graves que hay en Europa. Está la macromafia, pero ya casi a la misma altura le anda al Parlamento Europeo. Fíjense, siendo que los señores diputados cobran un pastizal, tienen derecho a colocar a 2 personas como asistentes, viajan gratis,
no pagan impuestos. Tienen colegios especiales, el Colegio Europeo para sus hijos, que tampoco pagan. Tienen coche asignado en el Parlamento Europeo, que tampoco pagan. Viajan de Bruselas a donde sea de España en avión, pagando nosotros. Bueno, pues a pesar de eso, en el Parlamento Europeo, que tiene una cantidad de eurodiputados exageradísima, se podría hacer lo mismo con la mitad y aún sobrarían. Bueno, pues resulta que es un foco de corrupción cada 2 por 3. La última, la que hemos conocido hoy. La policía belga ha hecho 15 detenciones. ¿Por qué? Pues porque han visto, algún dato tienen bastante claro, de que hay eurodiputados que se dejan corromper por lobbies, por, ya saben, compañías de comunicación, etcétera, tal, que defienden los intereses de una compañía que es un gigante tecnológico chino, Huawei. Huawei tiene conflictos en Polonia, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Saben por qué? Por espionaje industrial. Esa es la historia. Por eso aquí tomaron medidas contra Huawei. Pero, bueno, esto del Parlamento Europeo pues, es asombroso, porque resulta que compraban la voluntad de algunos eurodiputados con regalos de smartphones caros, con regalos de entradas a palcos de partidos de fútbol del top europeo y con algo de dinero en efectivo, naturalmente. Y eso nos hace recordar otros episodios de corrupción, por ejemplo, Qatar, que tenía comprados algunos eurodiputados para que defendieran la causa catarí en el tinglado europeo, o el último fenómeno que salió de comisario de justicia, Didier Reynders, que se jubiló y al poco resulta que blanqueaba entre 2 y 3.000 euros diariamente, compraba con ellos bonoloto belga en una gasolinera cerca de su casa. Esos temas están todavía a expensas de investigación judicial. 15 eurodiputados bajo sospecha por un posible caso de corrupción. La policía belga registra una veintena de domicilios y la sede de Huawei, el gigante tecnológico chino. Según las investigaciones, los eurodiputados han estado aceptando sobornos de la compañía desde 2021, a cambio de opiniones positivas en público. Buenas palabras a cambio de pagos y regalos desmesurados como viajes, comidas, dinero en metálico, eventos y hasta invitaciones frecuentes a partidos de fútbol. Unas recompensas que se habrían dado hasta hoy de manera regular y muy discretamente, bajo la premisa de una supuesta labor de lobista comercial. No se sabe la identidad de estos 15 detenidos. Algunos permanecen bajo arresto mientras siguen avanzando las investigaciones. Según fuentes de la institución europea, el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna petición para el registro de sus oficinas, paso necesario porque los legisladores disfrutan de inmunidad parlamentaria. Este nuevo escándalo de corrupción llega 2 años después del Qatar Gate, la famosa trama de presuntos sobornos de Qatar que salpicó a la ex vicepresidenta Eva Kaili y la obligó a pasar por prisión. No fue la única. Detuvieron a varios eurodiputados del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas que también aceptaron favores. El Qatar Gate fue una maniobra similar, pero no hace falta remontarse 2 años atrás para hablar de presunta corrupción dentro del Parlamento Europeo. Hace solo 3 meses, la Fiscalía belga investigaba al excomisario europeo de Justicia y exministro belga Didier Reynders por un supuesto caso de blanqueo de dinero en el que habría comprado en una gasolinera, diariamente y durante años, entre 2.000 y 3.000 euros en efectivo de Lotería Nacional, una organización que supervisó como ministro en 2007 y 2011, lo que la policía investiga como blanqueo de capitales. Ambas investigaciones, a día de hoy, siguen en manos de la justicia belga. Ya ven ustedes, en manos de quién estamos. Y ahora entramos en el espinoso tema de los aranceles. Quiero que conozcan la manera de pensar de Trump y para ello, pues, hay que ir a la fuente, que es el propio Trump en la red Truth, que ha emitido un mensaje que dice: la Unión Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champáns y productos alcohólicos procedentes de Francia
y otros países con representación en la Unión Europea. Esto, dice, beneficiará enormemente al sector del vino y del champán de Estados Unidos. Bueno, pues supongo que el mensaje es un poco cafre, supongo que el mensaje quedará en mucho menos de lo que parece hoy, pero es legítimo estar muy preocupado si uno tiene su negocio, que es producir vinos, por ejemplo en España, y una sana competencia por exportar sus vinos, y antiguamente lo viene haciendo a Estados Unidos. Esa es la razón por la que quiero entrar en contacto con don Eduardo Casas, de las bodegas Francisco Casas. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. No, bueno, muchas gracias a vosotros. Estamos siempre a vuestra disposición. Don Eduardo, yo estaría preocupado con este anuncio. Cuidado que lo de Trump queda luego mucho menos, etcétera, pero esto puede dar al traste con muchos años de trabajo para llegar a ese mercado, producir un producto que le caiga bien a ese mercado, y todo eso se puede ir al traste por una decisión arancelaria que poco tiene que ver con el mundo del vino. Bueno, pues vamos a ver, estamos en un momento difícil y complicado con los anuncios que hace Trump. Esperemos que no sean realidad, porque el mercado del vino en España es el mercado de exportación del vino en Estados Unidos es muy importante, ya que estamos exportando más de 67 millones de litros de vino, valorados en cerca de 400 millones de dólares. Y España está posicionada como el cuarto proveedor en valor y el séptimo en volumen en el mercado estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente es un tema muy importante para las empresas españolas, no solo españolas, europeas también, ¿no? Y entonces, pues bueno, creemos que aquí la diplomacia europea tiene un papel muy importante en estos días, hasta el 1 de abril, que es cuando ha anunciado el señor Trump el que va a poner los impuestos, Pero, los aranceles. don Eduardo, el vino español necesita de una competencia en precios muy dura para poder abrirse camino en Estados Unidos, y esto de los aranceles le puede venir fatal. Bueno, yo creo que es que si es un 200%, como están diciendo, bueno, pues yo creo que es que es dejar de consumirse el vino, ¿no? Entonces, pues bueno, el vino español, ¿no? Entonces, que es el que nos afecta a nosotros. Entonces, una subida de precios que llegaría al consumidor, no sé en qué porcentaje, pues sería inasumible por la gran parte de los consumidores estadounidenses. Desde luego. En fin, don Eduardo Casas, muy amable por estas declaraciones. Le deseo mucha suerte, que amaine la tormenta y puedan seguir ustedes con lo suyo, que bastantes dificultades tiene esto de manejar la bodega. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta cuando queráis. Gracias. Vamos a continuar. Nosotros tenemos que hablar del mundo de la droga. Ya saben que yo tengo un empeño especial en ayudar a este país haciendo que cambie el pensar de la ciudadanía sobre la droga. Tenemos que ser más duros en el control de las drogas, en el combate contra las drogas, por 1000 motivos, entre ellos el de la seguridad. Y como resulta que a menudo yo os digo aquí que si no tomamos cartas en el asunto algún día, pronto tal vez, algún lugar de España sea como el estado mexicano de Sinaloa, pues hoy os traigo a colación lo que se ha descubierto en otro estado mexicano, pero hijo de la misma madre, de las narcobandas. Estamos hablando de Jalisco. En el estado de Jalisco han descubierto 3 crematorios, 3 fosas de cadáveres clandestinas con centenares de restos humanos en un rancho que pertenecía a una organización de narcotráfico. Hay que decir que Jalisco es uno de los lugares de México con un nivel más alto de desapariciones, más de 15.000 casos, ¿verdad? Y que todo esto tiene que ver con, pues, cómo las bandas del narco hacen su voluntad en algún territorio, si es que se lo consiente la sociedad. Hay un momento en el pulso entre el orden y el delito
en el que se pierde el control y en el que ya no lo puedes recuperar porque, chico, has perdido el momento. España está cerca de perder ese pulso y tenemos que hacer que no lo pierda, porque esto sigue incesantemente produciendo ejemplos que demuestran que, por muchas razones geoestratégicas, este es el camino de paso de la droga para todas partes. Nos vamos a ir ahora al puerto de Valencia. En el puerto de Valencia, en las últimas horas, 11 detenidos con, ojo, 940 kilos de cocaína. Eso es una tela, casi una tonelada. Venían en cajas con cebollas, en contenedores, desde el Perú. Y, bueno, ¿qué se pretendía con esta droga? Se pretendía luego llevarla a Portugal, supongo que para venderla allí. Y hay que contar que además de las detenciones en el puerto de Valencia, se han producido más detenciones, una de ellas en Algeciras y otra en Madrid, cuando uno de los miembros de la banda pretendía fugarse del país en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Bien, o sea que bandas internacionales, o sea que en contenedores metían casi una tonelada de cocaína en puertos españoles, de lo cual se deduce que habrá que tomar medidas para que aumente la eficacia en los puntos de entrada. Hemos citado el puerto de Valencia, el puerto de Algeciras, o en fin, otros puertos que hay por todo el país, en los que es evidente que el narco sabe que es por ahí por donde tiene que intentar meter la droga. Y de ahí nos vamos a otro ejemplo que tengo para ustedes hoy, que es la detención en Villena. Villena es un pueblo de Alicante, 8 detenidos, una operación policial bastante seria, porque resulta que tenían 800 plantas de producción de marihuana, 3 vehículos y efectos relacionables con el cultivo y el tratamiento de las hojas de cannabis. Bueno, como veis, como siempre, esto se hace robando la electricidad de los cables de consumo público, y esto se hace en una cantidad impresionante de pueblos de España. Pero sirva como ejemplo esto de Villena para que veáis cómo están organizaditos, están en cualquier sitio, en cualquier pueblo de España. Hay gente, o puede haber gente, que está dedicándose al cultivo y venta en este caso de marihuana, porque esto es un negocio muy rentable. Así es la cosa. En fin, bueno, y dicho esto, quiero recordaros que si queréis que vuestras ideas prosperen sobre la sociedad española, tenéis que divulgarlas, como hago yo con esto de la droga. Y como compartimos buena parte de esos ideales y de esas ideas de lo que tenemos que hacer para que nuestro país vuelva a encarrilar en una sociedad próspera, justa y donde impere la ley, pues entonces ya estáis tardando en haceros cómplices de esta operación de hacer llegar a la ciudadanía lo que compartimos, lo que pensamos. ¿Y cómo? Pues muy fácil, haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como hacer una llamada a ese teléfono que aparece en pantalla, 916162464, o a las redes sociales que aparecen debajo, y en 5 minutos lo tenemos hecho y funcionando. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar.
Pasan 3 minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, periodista y sin embargo buena persona. Muy buenas tardes. Eso parece todo bien, mejor que el tiempo, Xavier, que esto parece una plaga bíblica. Dígamelo a mí. Esto parece a veces Bilbao y a veces una ciudad suiza. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Encantada de estar otra vez aquí con vosotros después de un día intenso de pleno que hemos tenido y que estoy segura que además muchos de los temas los vamos a comentar hoy. Así que nada, bueno, deseando comentar Ana, con vosotros. Como saben, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, hoy han pasado algunas cosas y yo no voy a ser el que las va a dar por buenas y voy a ser el que las va a poner a la luz de mis invitados, que seguro que piensan como yo. Vamos a ver imágenes que vienen a terminar un ciclo de blanqueamiento de algo que no podemos pasar por alto. Esta señora Merche Aizpurúa pasaba hoy por Moncloa, por primera vez, porque todo lo que ha negociado Bildu con el PSOE, que no es poca cosa, eso se ha hecho pues en el Congreso, en el partido, en el País Vasco, en no sé dónde, pero hoy por primera vez esa señora que fue condenada en el año 60 y tantos por enaltecimiento del terrorismo, que ha dirigido, porque es periodista profesionalmente, ha dirigido los 2 periódicos de la gran conspiración o conspiranoia ideológica de la ETA, ¿verdad? Pues hoy ha sido llamada a Moncloa, donde por cierto Sánchez no ha llamado a Vox, que tiene más de 3 millones de votos, pero esto ya se lo hemos venido contando. Hoy la novedad son estas imágenes. Esto es blanquear, esto es... ¿Qué demonios es esto? Pues esto es vomitivo, escandaloso, y no podemos no reaccionar ante esto y no recordarle a Sánchez estos inolvidables pecados que se han cometido con Bildu y con la relación con Bildu, porque él era el que decía que nunca jamás, tengo que repetirlo otra vez, nunca jamás, se lo digo de nuevo, ¿cómo quiere que se lo diga? Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, pero si está ahí en la Moncloa contigo, Aizpurúa, hablando de geopolítica y de los ejércitos en Europa. Bueno, vamos a ver esta historia negra de la relación entre el PSOE y Bildu. El presidente del gobierno traspasa una línea roja más. Por primera vez, una mujer condenada por terrorismo ha pisado el Palacio de la Moncloa. Invitada por Pedro Sánchez, Merche Aizpurúa, muy próxima a ETA, ha acudido este jueves a la sede de la presidencia del gobierno para hablar del gasto militar. Pedro Sánchez lleva años blanqueando a Bildu, pero ahora va más allá y ofrece voz al partido para asuntos de Estado mientras deja de lado a Vox. La foto de Sánchez y Aizpurúa en la Moncloa es para muchos algo inaudito, pero las cesiones a la formación proetarra llevan años sucediéndose. Otegi ha presumido de ello en varias ocasiones. Sánchez ha delegado la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo así el acercamiento de presos etarras a cárceles de la región e incluso logró echar a la Guardia Civil de Navarra, transfiriendo a la Policía Autonómica Vasca las competencias para gestionar puertos y aeropuertos. Pero la proximidad de los socialistas con Bildu viene de mucho antes. Algunos recordarán esta imagen de la que fuera secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, brindando con Otegi, secretario general de Bildu, que fue condenado por secuestro y varios atentados. Menos mal que existe la hemeroteca, porque Sánchez nunca iba a pactar con Bildu. Al único partido, y eso sí les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Ah, ¿no? En fin, doña Ana Cuartero. Bueno, como se suele decir, de aquellos barros vienen estos lodos. Vox ha sido claro siempre. Nosotros solicitamos por la última vez la ilegalización de Bildu en el año 2023. En mayo de 2023 se registró muy poquito antes de que se convocasen esas elecciones generales el 23 de julio, en la que incluso el Partido Popular participó de ese cordón sanitario y no quiso venir. Hoy no nos llama Sánchez, pero es que en aquel debate parlamentario no se quiso presentar Feijóo al lado de Santiago Abascal. Y la realidad es que ya lo dijo también el presidente de Vox. Todos los que en ese momento se negaron a la ilegalización de Bildu, votaron en contra de la ilegalización de Bildu,
son corresponsables de esto que estamos viendo hoy, que no es más que una afrenta a los más de 800 muertos, las más de 800 víctimas de ETA y tantos heridos que hoy, en muchos casos, más de 300, si no recuerdo mal, siguen sin aclararse. Y tenemos una presencia política y un presidente de gobierno que es tan absolutamente inmoral que sienta a esta persona a negociar sobre la seguridad nacional y el gasto en defensa de España. Entonces, lo que yo no puedo entender es cómo el líder de la oposición se ha prestado a ocupar el mismo asiento a las 10 de la mañana que iba a ocupar Maite Azpurúa a las 4 de la tarde, porque en política si hay algo que es importante son los gestos. Y hoy el gesto que tenía que haber hecho el líder de la oposición es decir, ni contigo ni con tus socios. No hay nada que hablar con el que sienta en la Moncloa a una persona que ha sido condenada por delitos de terrorismo y que pertenece a un partido que debería de estar ilegalizado en España. Roberto. Se han pasado muchas líneas rojas, pero son rojas de sangre. Merche Azpurúa no es una política al uso, es una filoterrorista, es un mal bicho. El 13 de mayo de 82, José Javier Alemán era un etarra que murió porque le explotó la bomba que estaba manipulando. Y ella en la revista Punto y Hora entrevistó al hermano. Y esa entrevista la abría hablando de militantes ETA caídos en la lucha por la liberación de Euskadi. Así se refería. Y decía que merecía la pena que lo dieran todo hasta la vida. O sea, decía, bueno, esto es una víctima, murió, pero merece la pena. Y yo pregunto ahora si le ha merecido la pena a Merche Azpurúa, tal vez sí, pero también a otros le han merecido la pena. Me refiero, hace poco falleció Pilar Ruiz, la madre de los Pagaza, que decía de Patxi López que harán Idris cosas que no se le harán la sangre. Pues esta mujer ha muerto con muchísima pena, pero Patxi López ha medrado en política gracias a su falta de escrúpulos. La falta de escrúpulos que tiene Pedro Sánchez, que es otra alimaña, para sentarse ahí con Merche Azpurúa, a sonreírle, a negociar, a hablar de pactos de defensa. Bildu tampoco es un partido al uso. El secretario general de Bildu es Otegi, lo llamaban el Gordo cuando era terrorista, fue el secuestrador de Javier Rupérez. Jugó a la ruleta rusa con él, entre otras atrocidades, y cuando lo secuestraron, la orden que dio fue, en caso de problemas, la justiciamos. O sea, ese es Arnaldo Otegi, por mucho que Jordi Évole se abrace con él y ahora se blanquee. Se blanquea a Bildu, no se recibe a Vox en la Moncloa porque el relato infame que se quiere colar en el imaginario colectivo es que Bildu es más legítimo que Vox. Y eso en democracia es injustificable de todos modos. O sea, que el partido de Ortega Lara, que el partido de víctimas de ETA, que el partido de Santiago Abascal, que estuvo amenazado de ETA en el País Vasco, igual que su padre, es peor que el partido de la ETA. Y ese es el mensaje que está mandando el presidente del gobierno con esos socios que tiene. Por mucho que ahora digan que se vendan para los bobos, que es una coalición de progreso antifascista, no, los verdaderos fascistas, el verdadero peligro es una coalición que va con terroristas, que va con independentistas, que va con nacionalpopulistas, como los de Sumar. Pero bueno, ahí sigue el Sánchez vendiendo la moto mientras se la compren. Fíjate, Roberto, yo creo que hay una razón más para no haber llamado, y es que Sánchez está seguro de que Abascal no hubiera ido. Puede ser. Y lo que nunca hubiera querido es recibir el desprecio de Santiago Abascal. Porque te aseguro que si hay algo que teme Pedro Sánchez es una afrenta personal. Muchísimo más, desgraciadamente, que cualquier otra cosa. No digo que no sea cierto y que todo el entorno que le rodea pueda pensar efectivamente que lo que hay es que asumir, ¿no?, que es más legítimo Bildu que Vox. Pero desde luego, en última instancia, a él lo que le pesa es no recibir un desplante por parte de nadie, porque es algo que no podría asumir y que está seguro que se hubiera producido, como se han producido otras veces en los que hemos dicho que con Pedro Sánchez no nos sentamos a negociar nada. Y con sus socios separatistas y filoterroristas, mucho menos. Es un mensaje que hemos dejado claro. Y cuando se nos ha visto abandonar unos gobiernos autonómicos por coherencia con nuestros principios, por coherencia con que hemos pactado un comportamiento determinado frente a sus políticas migratorias y frente al reparto de inmigrantes ilegales, y hemos abandonado los gobiernos, y eso es un hecho que no se había producido ni una sola vez en democracia, tiene perfectamente claro que si llama a Santiago Abascal para negociar la defensa, a la vez que llama
a los separatistas y filoterroristas, desde luego estoy segura de que Santiago Abascal no hubiera acudido a la Moncloa como sí ha acudido Feijóo, para de luego salir diciendo salimos igual que entramos. No, no es cierto, desgraciadamente no es cierto. Salís mucho peor de lo que entrasteis, porque en la misma negociación que te has prestado a participar, va a participar Bildu, va a participar Esquerra Republicana de Cataluña y van a participar todos aquellos que quieren romper España y todos aquellos que han asesinado a muchos españoles. Es que además el blanqueamiento de Bildu ha cogido una velocidad de crucero, cada vez es más rápido, porque en las primeras reuniones que tenía Bildu con el PSOE, salía Rafael Simancas, salía Adriana Lastra, salían cariacontecidos, salían muy serios, salían solemnes como diciendo, bueno, esto es un mal trago que tenemos que pasar, pero no tenemos otra opción, nos han metido aquí, nos han llamado para negociar con esta gente. En las últimas reuniones, o sea, en la primera que tuvo con Merche Purúa, Pedro Sánchez, ya sonreían los dos. Y aquí en la Moncloa ya sonríen los dos, se dan la mano, hay un ambiente de cordialidad, o sea, ha sido todo rapidísimo. De estar, digamos, serio, de estar diciendo, bueno, estamos aquí reunidos con los etarras, a abrir las puertas de la Moncloa, a estar sonriendo, a un ambiente de cordialidad como podrías estar con un amigo. Y eso es lo más grave, ¿no? Lo rápido que va todo. Bueno, recuerdo que cuando a Sánchez se le ocurrió anunciar que el próximo jueves me voy a ver con los líderes de las fuerzas parlamentarias, menos con Vox, porque Vox no y tal, la reacción de Santiago Abascal fue publicar un tuit, creo que fue, diciendo honor. Honor que nos hacéis en no invitarnos a esto, porque no sé si hubiera ido o no, porque eso ya forma parte de lo que no sabremos nunca. Pero la verdad es que si honor que nos haces no invitándonos, si ese era el sentido del mensaje, tenían razón, porque lo de hoy ha sido un absoluto paripé. Y Vox, en ese sentido, pues tenía razón, no sirve para nada y es mejor no estar y no mezclarte con esa chapuza. Eso no excluye que la obligación de Sánchez hubiera sido invitar a Vox, que las cosas bien hechas bien quedan, ¿no? Tercera fuerza parlamentaria, pues estás obligado a hacerlo. Saltando por otra dificultad mayor, que es que, oiga, pero si lo que hace es saltarse el Parlamento, si eso es otra indignidad, se lo han medio reprochado hoy, pero nada, de aquella manera, porque todos están muy honrados, muy halagados de ir a Moncloa a hacer allí la monigotada que al presidente le es útil. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Qué le interesa a Sánchez si no ha aclarado nada? Efectivamente, no ha aclarado nada, pero le viene muy bien, porque ahora ya él ya habló con las fuerzas políticas de esto de Ucrania. ¿Qué importa que las fuerzas políticas no hayan sacado ni un grano de información del presidente del gobierno? ¿Qué importa que Feijóo se haya quedado en la duda? Dice, es que no sé si no sabe y no cuenta porque no sabe lo que quiere hacer, o si es que oculta lo que va a hacer para que no se enteren sus socios. Bueno, pues dentro de eso, pues administra tus idas y venidas, Feijóo. La cosa es que si vas allí y cuando sales no sabes ni cuánto, ni cuándo, ni cómo, ni de dónde se va a sacar, pues chico, claro, ha salido perplejo, muy perplejo, Feijóo, diciendo que, ojo, que si quieres eludir al Parlamento, esto será, pues, ¿qué quieres que te diga? Una autocracia más del autócrata. Pero bueno, esto a Sánchez les sorprende más bien poco. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver en qué ha quedado esto de las reuniones de humo de Sánchez en la Moncloa y si va a eludir o no al Congreso de los Diputados, que me temo que ese es su propósito. Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de abrir la ronda de contactos con Sánchez en Moncloa. Sobre la mesa, el aumento del gasto en defensa. 15 meses llevaban sin reunirse y al finalizar el encuentro, Feijóo ha sido contundente. Dice que Sánchez no tiene ningún plan de defensa. El gobierno no tiene un plan. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. Un encuentro muy criticado por Pepa Millán. Que Sánchez no ha quedado con Feijóo, sino que Sánchez se ha quedado con Feijóo una vez más. El presidente también ha recibido a la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Purúa, y a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien asegura que el plan de Sánchez sobre defensa está muy verde y no adelantan si le darán su apoyo en el Congreso. Desde Esquerra lo tienen claro, votarán no a aumentar el gasto en defensa si la propuesta llega al Congreso. Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué. Podemos también reafirma su oposición y ve crítica a la legislatura.
Es imposible hacer un aumento del gasto militar que implica duplicar la inversión militar en los próximos 3 años en España sin hacer recortes sociales. La legislatura está en un punto crítico. Quien sí ha manifestado al presidente su apoyo al aumento del gasto militar es el PNV. Dice Aitor Esteban que no es momento de hacer política con un tema tan delicado. Coalición Canaria, UPN o el BNG son otro de los grupos parlamentarios que también han pasado por Moncloa. Una ronda de contactos que parece ser que ha servido de poco. No se entiende que Sánchez no haya recibido a los grupos de forma conjunta y en el Parlamento. Todos han salido de Moncloa igual que han entrado. Se quejan de la poca información que ha ofrecido Sánchez y deslizan que el plan del presidente es eludir el Parlamento. Todo un paripé creado por el presidente del Gobierno para que no se diga que no se ha reunido con los líderes políticos. Un previsible resumen de la jornada es: todos le han dicho que tiene que ir usted al Parlamento. El PNV a lo mejor podía llegar a algún acuerdo, ya saben cómo son, que si tú mueves las nueces yo me las quedo cuando caigan. Y lo de Cataluña, que es monumental, la Nogueras. La Nogueras es un asunto que hay que seguir de cerca porque da unas tardes fenomenales. Y, hombre, si le cae algo a Cataluña, pues a lo mejor entonces tal vez sí, pero si no, pues como que no. Sí. Bueno, paripé es una palabra adecuada para lo de Sánchez, pero Sánchez es capaz de torear a la vez al Parlamento, a la Unión Europea, pero yo creo que no va a poder eludir lo del aumento del gasto en defensa del PIB. Yo estoy a favor del gasto en defensa, pero no porque lo mande la Unión Europea o por el tema del paraguas de la OTAN, por nuestra frontera al este. Yo conozco las repúblicas bálticas y ahí tienen un miedo a Rusia que no puedes imaginar. Lituania, Letonia, Estonia, ellos sí que están aumentando el gasto. No, yo estoy a favor del gasto en defensa, sobre todo porque nuestro enemigo, no sé si viene del este, pero que lo tenemos al sur, eso seguro. Al sur del estrecho de Gibraltar. Entonces es bueno que España aumente el gasto en defensa, porque además que el gasto en defensa es todo. Cuando dicen estos demagogos que no pueden ser más bobos, lo que se gasta en tanques no se gasta en hospitales. Hasta los hospitales tienen tecnología militar, muchas de las máquinas de los hospitales. Entonces, no, yo creo que sí, mira, si reducimos en chiringuitos, en asesores, incluso en competencias a las comunidades autónomas, de ahí sacamos de sobra para aumentar el gasto en defensa. Pero sí, a ver, España necesita un ejército fuerte. España necesita unas fuerzas armadas que sean más o menos respetables y que si el día de mañana a alguien, vamos a decir, le da por decir vamos a Ceuta y Melilla o vamos a por las Canarias, que haya una capacidad de respuesta más allá de que la OTAN nos ayude o no nos ayude. Bueno, la verdad es que lo primero es que hay que recordar que Sánchez dijo en el año 2014, en una entrevista que publicó en El Mundo, a la que nos invitó a todos por Twitter a que leyéramos su gran entrevista en El Mundo, dijo que sobraba el Ministerio de Defensa. En ese momento era, si no recuerdo mal, el 1,4% del Producto Interior Bruto el gasto que se destinaba a defensa, todavía infinitamente lejos de ese 2% deseado o ese 2% que la OTAN había llegado a un acuerdo. Creo que además también tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y tenemos que empezar a hablar de inversión en defensa. Claro. Porque la realidad es que mientras hablemos de gasto en defensa parece que estamos tirando el dinero, cuando lo que tenemos que hacer es invertir en defensa y sobre todo, como decía el otro día el coronel Pedro Baños en una conferencia que estuve escuchando, que dice cosas muy interesantes, dice porque si hay alguien a quien no le gustan las guerras es a los propios militares, con lo cual la inversión en defensa es una inversión en mantenimiento de la paz, es una inversión en mantenimiento de fronteras seguras, es una inversión en el mantenimiento de un nivel de vida, de un estado de bienestar que hemos conseguido gracias a un amplio periodo de paz también del que hemos disfrutado en España. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar de gasto en defensa y empezar a hablar de inversión en defensa, porque el mensaje es muy importante y ahora mismo lo que necesitamos es invertir en la seguridad y en el bienestar de todos los españoles que, como tú muy bien has dicho, están amenazados por la frontera sur, están amenazados por el separatismo que hay propiamente dentro de España y están amenazados por otras muchas amenazas a nivel geopolítico y a nivel mundial. Por lo tanto, mantener nuestro estado de bienestar gracias a una defensa fuerte, a unos aliados que nos presten también, que nos ayuden a prestar esa seguridad, a unas relaciones internacionales hechas poniendo a los españoles en el centro, es no un gasto, sino que es una inversión y una de las más importantes que debe hacer el Gobierno. Estoy de acuerdo además en lo de inversión, porque en el imaginario podemita, por ejemplo, el gasto en defensa ellos solamente ven tanques y botas en el terreno, como si fuera simplemente a llevar a Patton ahí y ya está. No, es que es
son drones, que ahora mismo la guerra moderna es drones, es investigación, es industria, son puestos de trabajo, son muchas cosas. Un escudo antimisiles que salva vidas en la guerra, y lo estamos viendo. El escudo antimisiles impide que se maten con misiles a población civil. Un escudo antimisiles es inversión en defensa. Una defensa de las fronteras para que no llegue cualquier yihadista que se nos están metiendo por todas partes, es inversión en defensa. Es decir, hay que plantarse y decir, no, oigan, es que esto no es un gasto, esto es una inversión que hacemos para poder seguir manteniendo una sociedad que vive en paz y una sociedad que alcanza un estado de bienestar. Pero eso va contra el alma del gobierno de Pedro Sánchez, y quiero incluir a Pedro Sánchez porque, bueno, ¿por qué no se controla el tráfico de personas en el Estrecho? Pues porque alguien ha decidido no dejar intervenir a quien podría hacerlo, tecnológica y militarmente. Y toda esa purria que se ha ido atrincherando tras el gobierno de Sánchez y el propio Sánchez, si esto cambia y hay medios, pues la exigencia de los españoles de a pie será apliquen los medios y controlen más. Xavier, pero la izquierda está en contra de que se armen las democracias, pero porque las dictaduras que ellos apoyan están armadas hasta los dientes. ¿Cómo está Venezuela? Si es un estado militar. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Corea del Norte? ¿Cómo está Irán? Que son sus referencias. ¿Qué pasa? ¿No tienen armamento ellos? Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos. ¿Y qué ha contado Sánchez? Que ha dedicado, yo qué sé, el tiempo a contar vaguedades, inexactitudes, pero si hay algo que a mí, que me he comido el marrón de escucharlo de pe a pa, si hay algo que me ha llamado la atención es que ha reconocido que a lo mejor pues no es necesario pasar este acuerdo por el Congreso de los Diputados, es decir, el autócrata Sánchez. Que España está preparada para cumplir con el presupuesto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto. Que lo importante no es gastar más, lo importante es gastar mejor y gastar juntos. Y no vamos a recortar ni un céntimo de euro en política social, en cohesión social, para hacer frente a este compromiso que tenemos con Europa, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues lo que depende del Gobierno de España lo gestiona el Gobierno de España y por lo tanto no pasa por el Parlamento. Pero vamos a decir que, por supuesto, lo que tenga que pasar por el Gobierno de España, ¿dónde está la bolita? Ya habéis perdido la bolita de vista, ¿no? Pues ya está. Él lo hace sin pasar por el Parlamento. Hombre, pues se va a arriesgar Pedro Sánchez. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? ¿Se va a arriesgar Pedro Sánchez a ir de la mano del PP y en contra de sus socios de gobierno? ¿Se va a arriesgar Pedro Sánchez a que Podemos, que tiene 4 diputados, haga así y le tumbe el gobierno? Pero no sería mi Pedro, ese sería otro Pedro. No sé si queréis añadir algo. Sí, va a aumentar el gasto en defensa porque les ha apretado las tuercas Trump y ha dicho que llegan al 2%, pero si le hubiera dicho otra cosa, Sánchez diría otra cosa. Pues a 3. Pero el de Finlandia dio la clave, dijo recortar en gasto público. Eso es lo que hay que hacer, y sobre todo en España, en propaganda. Si quitas millones de propaganda, te da de sobra para aumentar el presupuesto. Él fue allí como un peregrino, llegó a Finlandia y le dijo al pobre Pietilä en Urpo, le dijo, oye, vamos a ver, no, yo no soy un pedigüeño del sur, yo lo que vengo a pedir por vosotros, que tenéis el problema por la frontera que tenéis con Rusia, y lo que vengo a proponeros es que os aliéis conmigo para pedirle a Europa que lo financien ellos, y salís ganando vosotros más que nosotros. Y el finlandés le dijo, mira, ¿sabes qué? Que te invito a una sauna la próxima vez que vengas. ¡Apa, buenas! Otra cosa que se podría recortar, Xavier, 23 ministerios, me sobran 10, déjalos en 13, que eran los que tenía Rajoy, bueno, sí, que sirvieron de poco, pero... Sí, pero todo eso, tener en cuenta que no hay presupuestos. Es decir, tiene que justificar, va a tener que justificar en un momento dado, en algún sitio, de alguna manera va a tener que justificar que ha aumentado ese presupuesto en defensa. Y eso,
como hay unas determinadas reglas para mover el dinero de unos sitios a otros, porque si no... Presupuestarias se llaman. Claro. Aumento de gasto tiene que pasar por... Tú cuando una vez que está aprobado el presupuesto y está prorrogado el presupuesto aquí, el presupuesto de cada uno de los ministerios no se puede tocar salvo que se abra un determinado procedimiento de incorporación de crédito, habilitación de crédito, generación de crédito, que normalmente tienen que pasar a partir de determinadas cuantías por el Congreso de los Diputados. Entonces, estamos hablando de que este señor lo que está diciendo es que va a otra vez más va a saltarse todo tipo de procedimientos sin un presupuesto aprobado y, por supuesto, sin ninguna intención de presentar un proyecto de presupuestos con un aumento a ese 2% en defensa, intentar justificar, pues como tú bien dices, a través de un decreto. O hay otra cosa que es muy habitual, y es que se empiezan a contabilizar gastos que no están dentro del presupuesto de defensa, pero se empiezan a contabilizar como gastos asociados a la defensa. Por ejemplo, la sanidad, el ISFAS, el concierto con ISFAS. Pues entonces cogemos, oye, como lo disfrutan los militares, pues lo cogemos. La acción social de la defensa. Oye, pues como la disfrutan los militares, pues... Y entonces ves cómo esta gente, que no tiene ningún tipo de principio, empezará a rascar cosas increíbles, programas de igualdad en defensa, programas de diversidad en defensa, programas de reducción energética en defensa, y lo que hará es maquillar los presupuestos, y eso es lo que no va a pasar. O sea, esta gente es que piensa así y ya lo tienen todo pensado. Entonces, lo que va a hacer es intentar engañar y decir que sin haber aumentado un duro, y eso preguntar en el Ministerio de Defensa, que se saben de esas, el ciento y la madre, sin presupuestos y sin aumentar un duro, intentará justificar de una forma que ya la veremos, que ha aumentado el presupuesto. Este año, sin ejército europeo, sin aumento de gastos de defensa, han metido con la escobilla debajo de la alfombra más de 50.000 millones de gasto que no ha pasado por los presupuestos ni por el control parlamentario, vía decreto. Claro. Si eso se puede hacer un año tranquilo como este, un año excepcional, bien podrán ser 60.000 millones. Bueno, o pero 75.000. esto lo vimos en el COVID, ¿eh? Sí. Esto lo vimos en el COVID. Aquí se paralizan las reglas de convergencia en la Unión Europea, aquí ya no hay regla de gasto, aquí ya no hay contabilización de la deuda, aquí ya no hay nada. Y yo lo pensaba el otro día cuando les escuchaba en el debate de Europa y digo, vamos a ver, aquí lo que le pasa a todo el mundo es que ahora están aterrorizados porque si hay que volver a aplicar las reglas de gasto, aquí no incumple nadie ni techo de gasto, ni déficit máximo, ni deuda, y aquí dicen, a ver, ¿cómo salimos ahora? A ver qué nos inventamos para poder seguir manteniendo suspendidas las reglas fiscales. Pues el ejército europeo les ha venido a ver. Sí, claro. Quiero hablar de corrupción y eso exige cambiar de tema. Bueno. Ya lo siento, pero vamos con lo que ello. Me gusta a mí Hay cosas que tenéis que memorizar, porque si no os perderéis. Aquí si dejas de ver un episodio de la serie, pues al final dices, ¿y este quién era? Te pierdes. ¿Este es el asesino? ¿Es aquel? Bueno, mira, vamos a ver, os vamos a ayudar porque esa es nuestra función, seguir esto de cerca. El Supremo hoy, concretamente el juez Leopoldo Puente, ha decidido que, oiga, vamos a ver, ¿ustedes son empresas públicas? Dice, sí, se llaman Ineco y Transatec y Rail no sé qué y tal. Bien. Pues nada, ¿saben qué? Que vengan para acá y que me traigan la contratación, el expediente, el contrato, los pagos que se hicieron, cada una de esas empresas a cada una de las 4 amigas especiales de Ábalos. Cuando digo amigas especiales, no lo estoy haciendo con ninguna ironía. Tiene que ser una amiga muy especial. Si le arreglas la vida, la pasas a contratar por una empresa pública sin que lo merezca. Lo otro ya que le dé explicaciones Ábalos a su mujer, si todavía sigue con él, que tampoco lo sé. Ni me importa. Pero me interesa mucho esta decisión porque al magistrado, que se llama Puente, Leopoldo Puente, no le ha pasado. Es que la lógica sigue siendo la misma. Dice, y entonces, vamos a ver, cuando iba de viaje a Abu Dhabi, cuando iba de viaje a Bucarest, ¿quién la autorizaba? Porque era una trabajadora pública de Ineco, de Traxa o de no sé quién. ¿Y esto cómo lo hacía? ¿Se pedía vacaciones? Y un churro. Bueno, y ha pedido, tráiganme aquí los papeles, que quiero ver todo eso, con mucho detenimiento.
Y si se ha producido esto, y lo termina por concretar el magistrado, hablaremos de malversación de fondos públicos. Claro. Y eso tiene un condenón. Así es que por eso me interesa mucho hablar de este tema. Yo creo que la relación del PSOE con meretrices viene de largo, es como una historia que nos retrotraemos en el pasado. Pero tengo que reconocer que lo de colocar prostitutas en empresas públicas, esto es el pináculo del PSOE en cuanto a... O sea, han hecho cumbre. Porque además, sí, algunos medios de comunicación dicen las novias de Ábalos, las novias... Yo no veo una comedia, yo no veo una comedia romántica. Es muy serio. A ver, son la chicas palabra novia merece un respeto. Si acaso, las chicas de Charlie, llámelo usted como quiera. Pero que son de catálogo, quiero decir que las escogió y no de las baratas, quiero decir. Entonces, por eso digo que sórdido todo, ¿no? Pero que Ábalos, que era el número 2 del PSOE, que no era un coldo, un portero de prostíbulo, sino que, bueno, era... Entonces, que actuara sin que el número 1 lo supiera, como por ejemplo en el tema de ventas de mascarillas, la trama de mascarillas, etcétera, a mí me resulta difícil de creer. Bueno, el Supremo investiga el acopio de mascarillas en el Ministerio de Transportes. Esa es la pista inicial. Lo que pasa es que luego ven cosas que supongo que, como a nosotros, les dejan muy... Pues sí, sobre todo los que hemos trabajado en empresa pública, porque yo he estado muchos años trabajando en una empresa muy similar a estas, a Indra, a Traxa y a Ineco. Claro, hemos vivido la historia desde el otro lado. Hemos vivido los grandes problemas que tenemos muchas veces para que gente preparada técnicamente, porque son empresas que tienen un gran porcentaje de técnicos en sus plantillas, gente muy preparada, gente muy trabajadora, y no sabéis los problemas que hay para poder contratarle, porque si no es la tasa de reposición, es la tasa de temporalidad, siempre había, y era constante el que se tuviera que ir gente que trabajaba bien, gente preparada después de 3 años, porque además no te permitían, estaban siempre con las cábalas de si los 24 meses, porque entonces se te reconoció el derecho. Es decir, hay mucha gente en las empresas públicas que, mereciendo un puesto de trabajo por las restricciones presupuestarias, se les echa a la calle. Entonces, que haya personas al mando de este tipo de empresas que permitan este tipo de comportamientos me parecen tan culpables como el propio Ábalos. Entonces, yo creo que llega un momento en el que en España tenemos que exigir a esas personas un comportamiento ejemplar. Quizá no sean los culpables, pero han cooperado con el mal. Y esas mismas personas han firmado los despidos de esos que eran temporales y estaban en un proyecto, pero que ya llevaban 21 meses y llevaban 3 contratos y los han echado a la calle. Entonces, toda esa cadena de mando tiene que asumir las responsabilidades. Mira, cuando estábamos en la comisión de investigación y estuve preguntando precisamente a Indra, que es una empresa de este tipo, al tener una gran parte de su negocio con el Ministerio de Defensa, hay una cosa que se llama el Grupo de Evaluación de Costes que te audita las tarifas. Y eso lo que consiste en que tú, en cada uno de los proyectos que haces, al final tienes unos costes, distribuyes y dices, pues el ingeniero tal me sale a 50, el ingeniero tal me sale a 70. Bueno, yo te digo que con los 120.000 euros que Indra dice que ha invertido en la aplicación de Begoña Gómez, es que ni te cogen el teléfono. Ni te cogen el teléfono. No pone a 2, no a 1, a 2 directivos en un proyecto de 120.000 euros, ni a que se pasen por allí. Entonces, lo que a mí me indica cuando este señor dice que efectivamente se ha trabajado, es que además de esos 120.000 euros, hay mucho más coste que se ha imputado a otros. Y ahí vamos a lo que has dicho antes. Es la misma malversación de fondos públicos. Con lo cual espero, ojalá me haya escuchado el juez, bueno, por supuesto Marta Castro, que está en la acusación popular, porque todas estas personas han sido colaboradores no necesarios, imprescindibles en esta trama de corrupción. Pero le voy a añadir una coletilla. Los sindicatos y los trabajadores. Por supuesto. Que callan y otorgan. Pero, por ejemplo, Xavier, a una chica de esas como Jessica, que les venga a Ábalos a ver, es como si te tocara, no voy a decir el gordo, pero el pleno al 15 de la quiniela. Porque Ábalos, chica, tocar, pero me está llevando a usted un terreno que quiero decir, muy nervioso. Vale, el pleno al 15. Te da trabajo, te paga un apartamento, viajes, te paga la carrera, o sea, es el sugar daddy que todas quisieran tener. Te cambia de piso porque ya eres muy mayor para vivir con amigas, es un encanto. Bueno, oye, por cierto, hablando del encanto, ¿tú sabes lo que es la canariña? ¿Es algo brasileño?
La selección de fútbol de Brasil, la canariña, sí, claro, eso ha quedado superado, ya no, la canariña es otra cosa. La canariña de las putis era lo que tenía Koldo y Ábalos, que tenían un equipo de prostitutas de origen brasileño para agasajar a los contratistas del ministerio. Y luego defendiendo... Pues, mira, yo de verdad, permitirme que es que tengo todo el día, estoy todo el día aguantando el feminismo de la izquierda. El feminismo de la izquierda, cuando hay un tío que coge un grupo de 6 chicas, pobrecitas víctimas, desde mi punto de vista, víctimas de esta gentuza, y tiene a 6 chicas para agasajar aquí. ¿Pero esto qué es? Y tienen la desfachatez una corte de darnos lecciones de feminismo. Pero a mí esta gente de la izquierda, ¿qué me tendrá que decir de feminismo? Que yo toda mi vida estudiando lo mismo que mis compañeros y mis compañeras, las que quisieron estudiar. Y los que no quisieron estudiar, chicos o chicas, no estudiaron. Hemos trabajado, hemos formado una familia, y los que cubren a Errejón y a Monedero, acusados de delitos sexuales, que tienen un ministro que tiene un pool de prostitutas para ofrecérselas. Porque es que, de verdad, si es que malo es que vaya con ellas y que las pague con dinero público. Pero es que ofrecerlas, cosificarlas para ofrecerlas como regalo, pero ¿de qué estamos hablando, señores? El feminismo es negocio y es mentira. Pero es que lo dijo Errejón ante el juez. Dije, es que los eslóganes no es como la vida real. Claro. En la vida real no vives a base de eslóganes. Esa disociación entre la persona y el personaje, es el PSOE de Ábalos, pero es el PSOE del Tito Berni, y es el PSOE que ha tenido gobierno de coalición con Podemos, que es el Podemos de Monedero. De verdad que esto es un paso más allá. O sea, usar de la prostitución es una cosa, pero ofrecer la prostitución como prebenda y como regalo es ir un paso más allá. Bueno, avancemos. Badajoz, me puede lo de Badajoz. Admiro profundamente a la juez del caso del hermanísimo. ¿Por qué la admiro? Pues porque está llegando al final de la verdad de las cosas y ha descubierto que 2 tíos... Primero ha imputado, no se me olvide, ha imputado al de la Moncloa, que le mandaba emails diciéndole querido hermanito, y imputado. Y luego ha cogido a 2 de la Diputación de Badajoz y les ha pillado porque hay una señora que dijo, no, bueno, lo han borrado todo, allí lo han borrado todo, pero yo lo tengo en mi móvil particular, y dice, tráigalo para acá. Y han descubierto que se cruzaban correos antes de que llegara David Azagra a Badajoz para encontrarle un acomodo, una casa donde vivir, sabiendo que le iban a dar la plaza. Y le llamaban ya antes de todo hermanísimo. O sea que, bueno, estoy muy contento porque... Ahora parece que se acorta el escenario para llegar a obtener la verdad, que ya la conocemos todos, que es que le crearon la plaza, se la dieron a él por sus santos reales y lo han favorecido permitiéndole que no fuera a trabajar, por ejemplo. Totalmente. Yo soy igual de fan que tú de esta jueza que está haciendo un trabajo espectacular. Ella va a su ritmo, pian pianito, va cogiendo pruebas, va acercando, va sacando información, no hace demasiado ruido porque tampoco no ha querido hacer declaraciones, no ha salido en los medios, no ha buscado en ningún caso su propio protagonismo y está haciendo un trabajo muy eficaz y que yo ya sabéis que estoy convencida de que acabará llegando a la trama de los hidrocarburos. Estoy convencida de ello. Así bueno, que eso ya lo veremos. De momento. Todo mi ánimo para esta jueza. No es que haya puesto el carro por delante de los bueyes, es que si alquiló un piso en Badajoz antes de tener la plaza es que sabía que la plaza la iba a tener. Iba a ser más prevaricado. Es evidente, claro. Bueno, hay una asociación, la principal de los fiscales, que ha dicho, hombre, esto estaría bueno, ya es el último escenario de corrupción que me queda por hoy. ¿Cómo que Alvarito García Ortiz va a decidir el fiscal que coordine los delitos contra la Administración si está siendo investigado por un delito precisamente contra la Administración, en este caso tributaria? Esto no cabe en cabeza, es una burla intolerable, dicen, que lo intente nombrar él. Y ahí tienen una gresca que pa' qué. Hombre, para burla intolerable es que este señor siga siendo fiscal general del Estado cuando es el fiscal personal de Sánchez. Ha dejado de ser del Estado y se ha puesto al servicio del número 1. O sea, es que García Ortiz no tiene otra salida que dimitir porque lo que está alargando yo creo que es un poco lo inevitable. Está intentando a ver si sobrevive, pero
Lo veo muy mal para él. Sí. Bueno, señora Cuartero, voy a abusar de su presencia en el programa para que me cuente lo sucedido en la Asamblea de Madrid, porque he visto la bronca entre, por ejemplo, Mar Espinar y Ayuso. He visto que está muy enfadada por un documental que hoy exhibe Radio y Televisión Española y que se titula 7.291, en referencia a los supuestos muertos en las residencias madrileñas. He visto que está muy sulfurada Ayuso diciendo que hay muchas familias que la escriben para decir que déjenlo, que mi familiar no aparezca en ese documental porque esto no fue de esa manera, lo que sea. Y bueno, vamos a ver ese rifirrafe que ha tenido lugar en la Asamblea madrileña. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor hoy, háganoslo a todos. Pida perdón y dimita. ¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual. 120, 130.000, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes. Silencio, señorías, y decir que, por por favor. tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. Pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo. Vamos a ver un tuit de Isabel Díaz Ayuso en el que dice que muchas familias le han pedido, pues eso, que no sean tenidos en cuenta en ese documental porque les parece que sería injusto. Bueno, cuéntemelo usted, que bueno, desde lejos uno se entera poco de las cosas. Es verdad que esto es desde mi punto de vista, es uno de los temas más difíciles de abordar en la Asamblea de Madrid por todo el dolor real, ¿no?, de todas esas víctimas. Y lo primero es que efectivamente debería haber un número oficial de víctimas, no solo en las residencias, sino debería haber un número oficial de víctimas a nivel nacional. Y creo que eso es un ejercicio que no es solo de la Comunidad de Madrid, porque hay que recordar además también que en un momento determinado asumió el mando sobre todas las residencias el propio Pablo Iglesias y cuando se vio superado por las circunstancias lo dejó en manos de las comunidades autónomas. Si hay que saber cuántas personas murieron en las residencias de ancianos, no hay que saberlas todas solo en Madrid, hay que saberlas en toda España. Claro. Luego, es verdad que todos estos debates en el que uno lee una supuesta carta de una familia y la otra contesta con que las familias le escriben, a mí me parece recurrir a un infantilismo y recurrir a un sensacionalismo que desde luego no lleva a ningún sitio. Yo sí creo que hay que estudiar exactamente qué es lo que pasó. Habrá que asumir los errores que se produjeron. Habrá que dejar que se estudie si fueron voluntarios o que fueron involuntarios. Lo que sí que es una realidad es que a día de hoy no hay ninguna causa judicial abierta que haya prosperado. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, por supuesto ya sabemos lo que es la izquierda. La izquierda es carroñera y no lo va a dejar de ser ahora. Pero es verdad que cuando la izquierda se pone así, no puedes enfrentarte con la misma altivez. Porque hay unas víctimas detrás que son reales, aunque sea solo una. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el Partido Popular debería de respirar hondo, debería de separarse un poco, debería de dejar que efectivamente la justicia haga su trabajo, que se aclare, recibir a las víctimas, que se lo llevan reclamando mucho tiempo, y si es verdad que la presidenta no las ha recibido, creo que las debe de recibir, y esperar porque si no hay nada de lo que tengan que temer, esto, por mucho documental de Évole que haya, se desinflará. Pero hay que saber la verdad, por respeto a todas las víctimas y porque quizá ya ha pasado el tiempo suficiente y el sufrimiento ya nos permita estudiar todo el tema del COVID desde un punto de vista, digamos, un poco más. Porque lo que está claro es que hay que aprender de esa pandemia y hay que sacar lecciones y hay que ver que los gobiernos autonómicos no tenían capacidad y que el gobierno del Estado no estuvo a la altura. De todas maneras, no es fácil ni contar las víctimas, ni contarlas, ni saber nada. Se prohibieron las autopsias. Exacto. Se prohibieron. Y lo digo porque es un caso de un amigo mío, íntimo amigo mío, que falleció en la pandemia y en el certificado ponía parada cardiorrespiratoria. Hombre, ya sí, tío, pero murió infectado por el virus,
¿Con problemas respiratorios? Dice, sí. ¿Agudos? Dice, ya. ¿Y parada cardiorrespiratoria? Sí, ese es el final del 90% de los que mueren. Sí, sí. Pero claro, como estaban obligados a hacerlo así, pues resulta que luego anulan cualquier capacidad estadística de medir nada. A ver, esto de la gestión del COVID a mí me toca la fibra bastante en lo personal, por la gravedad que tiene y porque, bueno, desde mi pequeña parcela, pues yo durante la pandemia escribí artículos, recopilé información, hice entrevistas también después a Asociación de Afectados. Hubo 11 alertas de seguridad ciudadana al gobierno entre enero y marzo de 2020, no hicieron absolutamente nada. Lo único que hicieron fue negar la gravedad del virus. Irene Montero, en la manifestación del 8M, después dijo, yo creo que hubo menos gente por el coronavirus, tía. Y venían a mi bebé, a mi niña, y yo pensaba, con la mano no, con la mano no. Lo sabían perfectamente, eso que no se podía saber es otro mantra, es otra cosa idiota. 17 de abril del 2020, el País publica, el gobierno aparca la ley de transparencia y oculta a quien compra el material sanitario. 25 de junio del 2020, un tuit del Congreso. El Pleno rechaza la proposición no de ley por la que insta a auditar la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Es decir, nunca quisieron saber ni el número de muertos, ni quién compraba el material, ni qué se hacía con ese material. Tuvieron a Fernando Simón, a Salvador Illa, mintiendo constantemente, comité de expertos inexistente. Es decir, había una gestión negligente y criminal. Yo quiero focalizar todo en las residencias de Ayuso, cuando estaban los hospitales colapsados, cuando estaba la gente tirada por los pasillos, en respiradores, en cualquier cama, sobre cualquier manta. La Comunidad de Madrid no fue la comunidad en las residencias donde más murieron. Hay otras comunidades que tienen muchos más muertos en residencias. Entonces, eso de utilizar los muertos para echarlos en cara a Madrid, cuando todos sabemos que se pidió cerrar aeropuertos, o sea, Barajas, se pidió cerrar universidades, cerrar colegios, y no le permitieron, pero que había que llegar al 8 de marzo, pues ven, es otra forma también de manipular. Los muertos les dan igual y no hace falta irse al coronavirus. Veamos Paiporta, por ejemplo, cómo retrasaron la ayuda 4 días para desgastar al rival político y la gente murió bajo el barro porque a Sánchez no le dio la gana de movilizar a los servicios de emergencias. Pero no solo eso, sino que, como te decía, de verdad que con la cabeza fría hay que estudiar las cosas, porque también volvieron a fallar las alertas en Paiporta. Es que no solo falló los medios de rescate, es que falló el procedimiento de alerta. Sí, sí, sí. Entonces, ha pasado el coronavirus y no hemos sido capaces de hacer un análisis que llegue a la conclusión que yo estoy segura que va a llegar, y es que el Estado autonómico es ineficiente para la gestión de una crisis, porque Claro. no está acostumbrado a operar de forma conjunta, actuar de forma conjunta con el Estado, ni con la organización del Estado. Con lo cual, si el sistema de alarmas depende del Estado y el actuar con respecto a las alarmas depende de la comunidad autónoma, pues ya está. Está el coronavirus, está Paiporta y estará el siguiente desastre natural que tenemos. Entonces, este tema de las residencias, insisto, es que también hay que, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tienen que decir, oiga, pues efectivamente de aquí hemos sido capaces de prever que si esto vuelve a suceder no volvamos a cometer los mismos errores. Pues ya está, pues eso es lo que hay que dar. Y esas cuentas también hay que darlas, ¿no? Con un poco, no con esa altivez de decir, bueno, ya están las cosas de la izquierda. No, es que efectivamente sigue habiendo muchas personas que viven en residencias y hay que dar tranquilidad y hay que asegurar de que eres capaz de gestionar ese tipo de instalaciones en el momento en el que se produce una alerta, ¿no? Entonces yo de verdad creo que el Partido Popular debe de bajar un poco el pistón en el enfrentamiento político, aguantar con tranquilidad y si no hay ninguna causa judicial que prospere, hacer una valoración política y también mostrar, ¿no?, qué cosas se pueden mejorar. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a ustedes dos su presencia en el programa y sus opiniones, que son lo más valioso. Su presencia está muy bien, pero las opiniones mucho más. Y a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares. Ahora, eso sí, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha convocado a las fuerzas políticas para contarles poco o nada. Si acaso hoy las fuerzas políticas saben que el presidente del gobierno no tiene un plan para atender al aumento de gastos de defensa que le exigen los socios europeos. Nadie sabe a partir del encuentro de hoy si cuánto va a ser, si cuándo va a ser, si cómo se va a hacer.
Así que estos breves encuentros de hoy no han permitido ni siquiera meditar a algún grupo político si es posible o no apoyar a Sánchez en el aumento de los gastos de defensa. Todos le reclaman, eso sí, que este asunto debe pasar por el Congreso. Entonces pueden preguntarse ¿para qué ha servido todo esto? Pues para que Sánchez llegue al Consejo Europeo dentro de unas fechas, eludiendo un debate parlamentario que urge y donde puede salir derrotado. Pedro Sánchez ha comparecido después de esa reunión con los distintos grupos parlamentarios y ha concretado varias ideas, entre ellas que su compromiso con llegar a ese 2% que nos impone la OTAN es firme, pero no concreta ni cuánto ni cómo va a ser. Sobre esa posibilidad de que, como le exigen todos los grupos, de que este aumento en defensa pase por el Congreso, él se limita a decir que informará a los distintos grupos en la Cámara Baja, pero deja entrever que este asunto no se someterá a votación. Que lo importante no es gastar más, lo importante es gastar mejor y gastar juntos. Y no vamos a recortar ni un céntimo de euro en política social, en cohesión social, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión. Así es que Sánchez ha convertido la Moncloa en el epicentro político, desplazando de ese papel al Congreso de los Diputados. Los diferentes grupos que han acudido a su llamada salen del encuentro sin conocer ni el más mínimo detalle de qué es lo que piensa hacer en el futuro Pedro Sánchez. Feijóo incluso sospecha que Sánchez o no sabe demasiadas cosas o las quiere ocultar lo que sabe del control o del manejo de los socios de gobierno. Y le reprocha Feijóo a Sánchez que tenga una tentación autocrática, así como parece lo que pretende es alejar el debate del Congreso de los Diputados. Vox, excluidos de esta ronda de humo, critican a Feijóo por haber entrado al trapo y por haberse sentado en las sillas que luego pues acabaron siendo utilizadas para que se sentara la representante de Bildu. Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de abrir la ronda de contactos con Sánchez en Moncloa. Sobre la mesa, el aumento del gasto en defensa. 15 meses llevaban sin reunirse y al finalizar el encuentro, Feijóo ha sido contundente. Dice que Sánchez no tiene ningún plan de defensa. El Gobierno no tiene un plan. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. Un encuentro muy criticado por Pepa Millán. Que Sánchez no ha quedado con Feijóo, sino que Sánchez se ha quedado con Feijóo una vez más. El presidente también ha recibido a la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpurúa, y a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien asegura que el plan de Sánchez sobre defensa está muy verde y no adelantan si le darán su apoyo en el Congreso. Desde Esquerra lo tienen claro, votarán no a aumentar el gasto en defensa si la propuesta llega al Congreso. Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué. Podemos también reafirma su oposición y ve crítica a la legislatura. Es imposible hacer un aumento del gasto militar que implica duplicar la inversión militar en los próximos 3 años en España sin hacer recortes sociales. La legislatura está en un punto crítico. Quien sí ha manifestado al presidente su apoyo al aumento del gasto militar es el PNV. Dice Aitor Esteban que no es momento de hacer política con un tema tan delicado. Coalición Canaria, UPN o el BNG son otro de los grupos parlamentarios que también han pasado por Moncloa. Una ronda de contactos que parece ser que ha servido de poco. No se entiende que Sánchez no haya recibido a los grupos de forma conjunta y en el Parlamento. Todos han salido de Moncloa igual que han entrado. Se quejan de la poca información que ha ofrecido Sánchez y deslizan que el plan del presidente es eludir el Parlamento. Todo un paripé creado por el presidente del Gobierno para que no se diga que no se ha reunido con los líderes políticos. Bueno, y aunque las críticas han sido unánimes entre oposición y socios del Gobierno, el Partido Socialista ha centrado posteriormente a estas reuniones sus ataques en el Partido Popular. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que Feijóo no ha estado a la altura del momento y le pide una oposición de Estado frente a la oposición de desgaste que dice está manteniendo.
del señor Feijóo es que no está a la altura de las circunstancias. Estos son momentos en los que España necesita una oposición de Estado y no una oposición de desgaste al Gobierno. Son momentos que requieren unidad. Y si estamos obteniendo esa unidad entre todos los europeos, también con muchos gobiernos que forman parte de la familia del Partido Popular Europeo, yo no comprendo por qué el señor Feijóo no podría sumarse a esa unidad. Para lo que sí ha servido la sesión de hoy es para contribuir al blanqueo, a la normalización de Bildu. Por primera vez, Merche Aizpurúa, la representante de Bildu, pisaba la Moncloa. Han tenido acuerdos, sí, es evidente, pero eran acuerdos discretos en el Congreso, en el País Vasco, donde fuera. Algunas veces incluso esos acuerdos, su parte gráfica concluía con caras muy serias, muy graves, de desconfianza en el futuro y en la relación entre ambas fuerzas. Hasta que de un tiempo a esta parte ya pues las sonrisas proliferan y hoy ha sido absolutamente una normalización total, con sonrisas pues del presidente hacia la representante de Bildu en las Cortes. Sí, para muchos ese proceso de blanqueamiento EH Bildu ha culminado hoy con esa foto de Merche Aizpurúa en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, entrando en la sede del Poder Ejecutivo. Pedro Sánchez ha pasado de decir hace muy pocos años que nunca pactaría con Bildu a rendirle la máxima pleitesía a su portavoz en el Congreso. A cambio, hoy no ha querido recibir a la tercera fuerza en el Parlamento. Hablamos de Vox. Estos son todas las exigencias, todas las con las que Sánchez ha tenido que tragar a cambio de convertir a Bildu en uno de sus socios preferentes. El presidente del Gobierno traspasa una línea roja más. Por primera vez, una mujer condenada por terrorismo ha pisado el Palacio de la Moncloa. Invitada por Pedro Sánchez, Merche Aizpurúa, muy próxima a ETA, ha acudido este jueves a la sede de la presidencia del Gobierno para hablar del gasto militar. Pedro Sánchez lleva años blanqueando a Bildu, pero ahora va más allá y ofrece voz al partido para asuntos de Estado mientras deja de lado a Vox. La foto de Sánchez y Aizpurúa en la Moncloa es para muchos algo inaudito, pero las cesiones a la formación proetarra llevan años sucediéndose. Otegi ha presumido de ello en varias ocasiones. Sánchez ha delegado la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo así el acercamiento de presos etarras a cárceles de la región e incluso logró echar a la Guardia Civil de Navarra, transfiriendo a la Policía Autonómica Vasca las competencias para gestionar puertos y aeropuertos. Pero la proximidad de los socialistas con Bildu viene de mucho antes. Algunos recordarán esta imagen de la que fuera secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, brindando con Otegi, secretario general de Bildu, que fue condenado por secuestro y varios atentados. Menos mal que existe la hemeroteca, porque Sánchez nunca iba a pactar con Bildu. Al único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Vox tenía razón. A los paripés que no sirven para nada es mejor que ni siquiera te inviten. Eso no excluye que Sánchez no pueda dejar fuera a 3 millones de votos, que es lo que representa Abascal, de unas conversaciones de algo importante de este país. Pero, como dice el castizo, ir pa' ná es tontería. Y los encuentros en Moncloa no han servido pa' ná. En eso coinciden Rufián, Aitor Esteban o Feijóo. Todos están de acuerdo en que no han recibido información alguna que explique la opinión del presidente y del Gobierno sobre ese propósito de aumento del gasto de defensa. También dicen la mayoría de los socios de Sánchez que no se puede sustraer este asunto al Parlamento. Feijóo duda incluso de si es que el presidente sabe poco o si es que lo que quiere es engañar a sus socios no contándoles la verdad. En fin, el líder del PP se ha limitado a reproducir algunas de las preguntas que le ha hecho al presidente sobre este asunto y que al final pues, no ha recibido ninguna explicación en forma de respuestas de Pedro Sánchez. ¿Para qué ha convocado entonces el presidente a las fuerzas políticas? Pues probablemente hasta Feijóo coincidiría en que para este viaje pues no hacen falta alforjas. Y como advertencia,
vale la de Feijóo. Dice, un aumento del gasto militar, por hablar aquí sin eufemismos, gasto militar, sin autorización del Congreso, sería un peligroso ejercicio de autocracia. Y en tribunales, la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez ha vuelto a citarle a declarar basándose en dos pruebas claves que reforzarían los indicios de delito que en estos momentos hay contra él. Una de ellas, que hoy aparece recogido en varios periódicos, sería la relación de correos entre dos dirigentes de conservatorios con el asunto, atención, hermanísimo. También es reseñable la fecha en la que se produjo este intercambio de información. Fue el mismo día que el puesto del hermano de Pedro Sánchez salió publicado, esas bases para ese concurso. La juez cree que en ese intercambio se deja ver que ambos sabían que la plaza iba a ser ocupada finalmente por el hermano de Pedro Sánchez. La juez ha descubierto asimismo que el familiar de Pedro Sánchez hizo gestiones, ojo, en Airbnb para alquilar un piso en Badajoz antes de tener la plaza. Viedma, por otra parte, ha imputado también al exasesor de la Moncloa, Luis Carrero, que fue posteriormente contratado por la Diputación de Badajoz en el mismo departamento que Sánchez. La juez sostiene que esa contratación también podría haber estado amañada basándose en correos que ambos intercambiaron previamente. Ambos están citados a declarar el próximo 25 de abril. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto en el que se acuerda la práctica de una serie de diligencias para investigar los contratos profesionales concertados entre la amiga íntima del exministro José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, con las empresas públicas Ineco y Traxatec, así como los viajes oficiales que, según aparece publicado en diferentes medios, la señora Jessica Rodríguez realizaba con el entonces ministro. El juez lo que busca es saber si en esos momentos estaba trabajando para esas empresas públicas y quién autorizó su ausencia laboral. Recuerden que el juez Leopoldo Puente empezó investigando la contratación irregular de material sanitario por el Ministerio de Transportes en plena pandemia. Y OK Diario revela hoy una información escalofriante. Koldo García y José Luis Ábalos manejaban un equipo de 6 prostitutas brasileñas con las que solían agasajar a los contratistas que pasaban por el ministerio. Se trata de un inventario de chicas que constaba en la agenda Outlook del propio Koldo García y en la que incorporaba descripciones del tipo de brasileira amiga de Murcia, Brasil amiga linda, y en la que, por cierto, también figuraba Jessica Rodríguez, la amiga del exministro de Transportes. La justificación que daba Koldo García de cara al público sobre esta agenda que mantenía con chicas de compañía es que era la forma de protegerlas de la explotación por parte de proxenetas. Y en el escenario internacional tenemos que hablar del Parlamento Europeo una vez más como nido, como escenario de un proceso de corrupción. Un soborno amplio a eurodiputados presuntamente a cargo de la multinacional tecnológica china Huawei, que ha llevado a la policía belga a efectuar hoy más de 30 registros, detenciones, 15 detenidos, ¿verdad?, en total, y abrir una investigación judicial de qué es lo que pasaba aquí cuando se ha demostrado que algunos lobistas compraban la voluntad de algunos eurodiputados, pero, cuidado, a base de cosas bastante ridículas, si tenemos en cuenta lo que cobra un eurodiputado y las prebendas que recibe, como por ejemplo no pagar impuestos en su país. Bueno, pues resulta que Huawei los compraba a base de smartphones de alta tecnología, incluso entradas de lujo en palcos de partidos de fútbol europeo y, claro, sí, algún intercambio de dinero en metálico también había. 15 eurodiputados bajo sospecha por un posible caso de corrupción. La policía belga registra una veintena de domicilios y la sede de Huawei, el gigante tecnológico chino. Según las investigaciones, los eurodiputados han estado aceptando sobornos de la compañía desde 2021, a cambio de opiniones positivas en público. Buenas palabras a cambio de pagos y regalos desmesurados como viajes, comidas, dinero en metálico, eventos y hasta invitaciones frecuentes a partidos de fútbol. Unas recompensas que se habrían dado hasta hoy de manera regular y muy discretamente, bajo la premisa de una supuesta labor de lobista comercial.
No se sabe la identidad de estos 15 detenidos. Algunos permanecen bajo arresto mientras siguen avanzando las investigaciones. Según fuentes de la institución europea, el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna petición para el registro de sus oficinas, paso necesario porque los legisladores disfrutan de inmunidad parlamentaria. Este nuevo escándalo de corrupción llega 2 años después del Qatar Gate, la famosa trama de presuntos sobornos de Qatar que salpicó a la ex vicepresidenta Eva Kaili y la obligó a pasar por prisión. No fue la única. Detuvieron a varios eurodiputados del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas que también aceptaron favores. El Qatar Gate fue una maniobra similar, pero no hace falta remontarse 2 años atrás para hablar de presunta corrupción dentro del Parlamento Europeo. Hace solo 3 meses, la Fiscalía belga investigaba al excomisario europeo de Justicia y exministro belga Didier Reynders por un supuesto caso de blanqueo de dinero en el que habría comprado en una gasolinera, diariamente y durante años, entre 2.000 y 3.000 euros en efectivo de Lotería Nacional, una organización que supervisó como ministro en 2007 y 2011, lo que la policía investiga como blanqueo de capitales. Ambas investigaciones, a día de hoy, siguen en manos de la justicia belga. Y ya hay respuesta por parte de Donald Trump a los aranceles anunciados por Estados Unidos a productos tan emblemáticos como las Harley Davidson o el whisky Bourbon. Respecto a Donald Trump asegura que si se mantienen esas tarifas, él responderá, ojo, con impuestos, con aranceles de hasta el 200% a productos europeos como el vino, como el champán o todo tipo de bebidas alcohólicas. Lo ha dicho en su plataforma Truth Social, en un mensaje en el que vuelve a ser muy crítico con la Unión Europea, a la que acusa de abusar de Estados Unidos y de haber nacido prácticamente para aprovecharse del país que está al otro lado del Atlántico. El sector vinícola español teme las consecuencias de esta medida que Donald Trump hace escasos segundos desde la Casa Blanca ha confirmado, dice que no dará un paso atrás. Y 48 horas después de que Ucrania y Estados Unidos perfilasen un primer acuerdo de paz, Rusia ha enseñado por fin sus cartas. Su presidente Vladimir Putin ha aceptado la propuesta estadounidense, aunque dice con condiciones y siempre que sea una solución a largo plazo. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, podemos intuir algunas de las que serán sus líneas rojas. En primer lugar, Moscú no accederá a una paz que no implique el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y las regiones conquistadas del Donbass. El cese de las hostilidades pasa a su vez por dejar a Ucrania fuera de la OTAN y por garantías de que no habrá tropas de paz una vez terminado este conflicto. Putin previsiblemente pondrá encima de la mesa el levantamiento de sanciones a empresarios y políticos rusos. Y en la Asamblea de Madrid, tenso debate a propósito del aniversario de la pandemia. La oposición, la izquierda, le reprocha a Isabel Díaz Ayuso el papel de su familia durante esa pandemia. Ayuso, muy irritada con la izquierda, ha vuelto a defender el papel de su administración con las residencias de mayores y además ha criticado muy especialmente un nada inocente documental de Televisión Española que se titula 7.291, que fue el número de muertos supuestos en las residencias de Madrid. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor hoy, háganoslo a todos. Pida perdón y dimita. ¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual. 120, 130.000, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes. Silencio, señorías, y decir que, por por favor. tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. Pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan en el Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes con Sandro Meco. Hasta mañana.